palabra del Señor, que dice mi palabra no vuelve vacía, sino que esa palabra trae mucho, pero mucho fruto. De pronto cae en una persona que la atesora y con el tiempo esa persona ya va bien a Dios, conoce a Dios, entra en Dios y ya va con principios, va firme al Señor. Esos son los cristianos, ¿sí? Esto no es, decir, que de emociones, no, sino que el que sirve a Dios, el que quiere servir a Dios, se afirma, se prepara y hasta la muerte, ¿sí? No echa para atrás ni nada, sino que el primero experimenta, el primero está preparándose, viendo y va creciendo, se da cuenta de lo que hizo, para qué Dios lo llamó, en fin, y sigue su camino en el Señor, ¿verdad? Hasta que Dios nos llame. Ese es, hasta ganar el reino de los cielos. Es bueno, claro que sí. Hay momentos en que el hombre no quiere saber de Dios, se desanima, ¿sí? A uno, por ejemplo, un ejemplo le pasa, dice, no, hoy no predico, he predicado mucho, ¿sí? Y de pronto están cansados porque de escuchar, pero eso es por lo que yo tengo en mí, ¿sí? Esa fatiga espiritual, pero resulta que hay personas que desean escuchar la palabra, y mire que voy a predicar sobre eso, y escuché yo tan pronto, puse el equipo, entonces alguien dijo, hoy sí va a haber misa. No, esto no es misa, este es el estudio del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿sí? Pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque esas personas están ansiosas de escuchar el mensaje de Dios, ¿sí? No importa cómo lo tome, pero ella tiene hambre, tiene sed, esa persona de Dios. Y mire, y uno dice, no, pero ¿para qué predico? Si uno no predica, entonces pasa inadvertido, entonces la gente dice, no, pero eso como es, mire, sí, que uno desea escuchar y en fin. Y entonces por eso uno no debe temer a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Uno no debe de temer, no tiene que predicarla. El diablo se pone bravo a veces, muy, muy bravo, pero Dios lo domina, ¿sí? Dios lo domina, Dios él lo toma, es decir, lo aquieta, y quieto, Satán, quieto, en nombre de Jesús, y los calma. Y van escuchando la palabra del Señor. Porque si fuera por Dios, Dios nos convierte a todos en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y hace toda su obra de una vez, en menos de una micra de segundo. Haría su obra. ¿Su obra cuál era? Que a usted lo cambiará, lo transformaría y lo pondría a alabar y a adorar a Dios ya. Sí, pero no, él respeta su libre albedrío, él respeta todo, ¿sí? Nuestro Dios. Que la misión, pues, es para nosotros, para el hombre, para todos aquellos que recibieron a Jesús. Y aquí había un profeta, y el profeta se llama Jeremías, ¿sí? Jeremías, va a predicar en Jeremías 21, ¿sí? Y ese Jeremías, lo llamaban el profeta llorón, porque es que en el Evangelio se sufre mucho, es decir, bobadas de la carne, ¿sí? Porque hay gente que se convierte a Dios y de pronto le dicen, ahí va el evangélico. Entonces uno se resiente, no le gusta que le digan eso. Pero si uno es evangélico, ¿sí? ¿Qué es lo que predicamos? El evangelio. De pronto le dicen, ahí va el santo, el no sé qué, le echan sus sátiras, sus cosas, y el diablo siempre a apocar la obra de Dios, el diablo siempre a dispersar la obra de Dios, que no se sepa el Señor. Entonces él pone sus pullas, ¿sí? Sus pullas ahí para ver cómo debilita, ¿sí? Sus burlas, todo lo que él puede hacer para destruir la obra de Dios. Entonces el cristiano tiene que llenarse de ese valor, tiene que ser despierto para entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados,
y potestades en las regiones celestes, o sea, es contra espíritus inmundos que están en la carne de la gente, ¿sí? De la gente. Entonces, por eso la gente se expresa de esa manera, pero no es la gente, es el demonio en ellos, ¿sí? Es el demonio en ellos que está en contra de la palabra de Dios, ¿sí? En contra del Evangelio, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, porque una persona que conoce a Dios, que va a conocer el Evangelio, se vuelve enemiga del diablo, o sea, se vuelve enemiga del pecado, ¿sí? Y rehúsa pecar, dice, no, yo ya no peco, ya no hago esto, no, porque Dios está conmigo. Y como la Biblia y la palabra nos presentan a un Dios vivo, ¿sí? A un Dios que es espíritu, nosotros llegamos a entender y Dios está con nosotros y Dios empieza a trabajar con el cristiano, ¿sí? Empieza a trabajar con el cristiano. De ahí que se habla mucho nosotros que Dios nos habló, que Dios nos dijo, que Dios me dio visión, que Dios me dio un sueño. Todo eso es real, en uno, ¿sí? Cuando uno se ha entregado a Dios, ¿sí? Cuando uno ya conoce su palabra. Y entonces, por causa del maltrato y por causa de las cosas del diablo, que el diablo no está de acuerdo que se predique, el diablo no está de acuerdo que la gente se salve, el diablo no está de acuerdo con las cosas de Dios, ¿sí? Él no, él quiere destruirlas, ¿sí? Pero nuestro Dios no lo permite, a la final el Señor nos respalda, ¿sí? Él nos está respaldando, Él está ahí, porque es la misión de Dios, predicar el Evangelio. Y este profeta, Jeremías, ¿sí? Estaba predicando y entonces llegó y dice que un sacerdote, ¿sí? Se llama Pansur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. ¿Vea? Este predicaba en la casa de Jehová, este Pansur, ¿sí? Y Jeremías también predicaba, él pregonaba, él presentaba el reino de Dios, presentaba a Dios, ¿sí? Entonces dice que él oyó, este Pansur oyó a Jeremías que profetizaba, ¿sí? Estas palabras, profetizaba la palabra de Dios. Que predicar es profetizar también la palabra del Señor, porque toda la escritura es profética, ¿sí? Hay acontecimientos que ya pasaron y acontecimientos que están por llegar, profética, porque Jesucristo se profetizaba que vendría, ¿sí? Hace 2000 años, y llegó Jesús, y que moriría, y que sería crucificado, y que llevaría los pecados de nosotros, y que sí, se iniciaría una nueva iglesia, la iglesia nuestra, la iglesia que predicamos, que es el Evangelio, ¿ya? Entonces esa es palabra profética, eso es profecía, y dice la Escritura, cuando más estudiamos, que Jesús resucitará entre los muertos y que vendrá por su iglesia, ¿sí? Jesús va a venir a la tierra de nuevo y va a llevar su iglesia, ¿sí? Ya cuando Jesús llegue a la iglesia, ya nunca más se va a volver a hablar de Dios, ¿sí? Ya los que se arrepintieron y se murieron, se fueron con el Señor, y ya los que queden vivos, ¿sí? Y llega Jesús en esas, entonces se van todos con Él, los que se han arrepentido, los que lo han recibido, ¿sí? O sea, se va a su iglesia, se la lleva, y los que queden vivos, pues, a pagar el precio, porque ya no hay más que hacerle, ¿sí? Es cuando se desata las mortandades, cuando la palabra habla de ya para destrucción de la tierra, destrucción de todos estos elementos que dice que arderán con fuego,
¿sí? Y que no será como la primera lavada de la tierra, que desaparición del hombre, que fue cuando el diluvio. El Señor da una promesa y dice, y nunca más destruiré la tierra con agua, sino será ya con fuego que arderá. ¿Sí? Será la muerte segunda. De hecho, ya será una muerte para todo, hermano. Se destruirá todo. Entonces, por eso es que la palabra es profética. Eso falta todavía por llegar. Eso último. Pero si Jesús llegara hoy, ¿sí? Si el Señor Jesucristo llegara ahorita, ¿usted está preparado para recibirlo? ¿Sí? Ese es el problema, que no se sabe la hora ni el momento cuando el Señor venga. Por eso la palabra se hace profética. Por eso es que uno tiene que estar en santidad todos los días. Porque entonces, si viene el ángel de la muerte y usted se muere, y se muere sin Cristo, se muere sin conocer a Dios, se muere sin haberse arrepentido de corazón con el Señor, de haberlo aceptado, ¿sí? Usted dice, no, yo en último momento pues me arrepiento, ¿sí? En última hora, sí, pues ojalá se arrepienta y ojalá que sea salva o sea salvo. Pero si ni se acuerda de Dios y si no le da ni tiempo, la muerte, y si no tiene esa fe y no sabe ni para dónde va ni qué, si hay de Dios o no hay de Dios, en fin, ¿sí? Entonces Dios siempre nos está dando una oportunidad. Por eso nosotros cuando conocemos a Dios, todos los días vivimos con el Señor, porque usted puede ser cristiano, pero usted se muere. ¿Sí? Entonces tenemos que estar llenos del aceite del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Llenos del Señor todos los días, pues uno no sabe a qué hora llega el Señor. Se tiene uno que preparar, pero si usted no está preparado, pues es lamentable, porque esa alma se pierde, esa persona se pierde. ¿Qué quiere decir? Que esa persona debía irse para el cielo y no para el infierno. Y es lo que menos queremos los predicadores, ¿sí? Lo que menos queremos nosotros, porque Dios no quiere eso, ¿sí? Dios quiere es que la persona sea salva. Dice, yo no quiero que ninguno se pierda, ¿sí? Que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna y vida en abundancia. Eso dice el Señor. Entonces, por eso la palabra se hace profética, porque la palabra es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que espada de doble filo, que rompe huesos, tuétanos y hasta lo más profundo del corazón. ¿Sí? Y aquí este Pansur manda a callar al profeta, a Jeremías, ¿sí? Viene y lo manda a poner, le pone un cepo, le pusieron un cepo y lo ponen ahí a la entrada de la esquina, de la entrada de la iglesia, ¿sí? Para que todo el mundo lo viera, ¿sí? Que como un castigo, ¿sí? Como una vergüenza. Le pone un cepo es que le pone un palo, la atraviesa en la cabeza y luego le mete la mano a un lado y la otra mano en el otro lado, donde él no se puede ni mover, ¿sí? Queda la cabeza ahí atorada con el palo ese y las manos a los lados. Eso se llama cepo. Ese es un castigo para los peores reos, para los peores malhechores y todo eso de esa época. Entonces, si él está predicando, ¿sí? Él es un siervo de Dios, él es profeta del Señor. Estamos leyendo el libro de Jeremías, no estamos hablando de cualquier fanático, como muchos pensarían. No, siervo del Señor, Dios lo tomó y Dios lo llena para predicar, ¿sí? Para llevar el mensaje. Y a él le tocaba llevar el mensaje, porque no podía salirle con tistiristis a Dios, ¿sí?
No, tienes que predicar. Y llega y le hace esa, yendo con Dios. Y el pastor ese, el sacerdote ese Pansur, ¿sí? Pues se supone que era de los judíos, ¿no? Le puso el cepo, lo castigó ahí, duró 3 días ahí, ¿sí? En el cepo. Entonces, charlaron con él, le dijo, le quito el cepo y váyase, usted no, dijo. Entonces Jeremías le dijo, Dios dice, ¿no? Dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pansur, Pansur, digo, tú no se llamas Pansur, Jehová me dice, tú te llamas Magor Misabit, ¿sí? Usted es Magor Misabit, ¿qué eso quiere decir? Esto es terror de todas partes, usted es un terror de todas partes, ¿sí? El individuo es el tal sacerdote ese, de los judíos. Y entonces sigue Jeremías, pues se desanima, el predicador se desanima, porque pues lo metió entre un cepo, lo puso en el cepo, y luego después lo mete en un hoyo, en un hueco séptico. Esto era tremendo. Es que predicar a Dios es difícil. El diablo quiere acabarnos, el diablo quiere destruir la iglesia de Dios, quiere destruir los predicadores, las cabezas. Y así fue. ¿Cómo sería la ira? Estamos hablando en el Antiguo Testamento, y la ira seguía. Y por eso cuando vino Jesús, ¿qué hizo? Le pegó a la cabeza, ¿sí? Si logramos destruir la cabeza, o sea, al líder, pues que los que lo sigan se pierdan, que los que lo sigan se destruyan. Por eso es que le tiró así al Señor Jesucristo, le pegó duro, porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que sea un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán a todo Judea, y entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. ¿Sí? Le está diciendo, la profecía era que él era un terror. Todo lo que ese sacerdote quería hacerle al pueblo de Dios, ¿sí? A los predicadores del Señor, a las ovejas de Dios, a la iglesia del Señor. Vea que no todo el que me dice Señor, Señor, soy de Él, sino que soy del que hace la voluntad de mi Padre y me sigue, ¿sí? Este es un sacerdote, el que persigue la iglesia de Dios, ¿sí? El que persigue a los evangélicos, ¿sí? Usted habrá ido por allá y habrá escuchado decir, ¿no? En sus religiones habrá escuchado que desacreditan al evangelio, y eso no es nuevo, eso es viejo, porque es el mismo diablo y es el mismo Dios. Sí, ellos no cambian. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue cumpliendo sus promesas. ¿Sí? Y el enemigo pues sigue la lucha contra Dios, pero llega el día en que el enemigo será encerrado por Dios. O sea, Dios permite todo esto para que la iglesia reaccione, para que los hombres cumplamos su palabra, la prediquemos, la llevemos y la pongamos por obra. ¿Sí? La pongamos por obra. Yo sé que esto no es fácil, y todos los predicadores sabemos que esto no es fácil, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que nuestra lucha no es contra los hombres, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra todas esas cosas, ¿sí? que
que están latentes en la gente, en la humanidad, ¿sí? En la humanidad. Todo eso que está latente, hermano, en la humanidad. Usted escucha noticias y todos los días están matando gente, ¿sí? Todos los días muere gente. Que les pusieron una bomba, que les pusieron una bomba química y murieron niños en una escuela, y que todas esas noticias, todo eso es hechura del diablo, ¿sí? Es el enemigo, todas esas cosas que pasan. Es la lucha que tiene Dios y el diablo, porque si usted es de Dios, ¿sí?, y muere, se va para el cielo. O sea, para mí el morir es ganancia, es un triunfo, porque usted está con Dios. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Los acaba más rapidito, para que no tengan salvación, ¿sí? Los distrae, para que no busquen el camino de la verdad, ¿sí? Para que no busquen el camino del evangelio, del Señor. Entonces muestra más religiones y muestra más facilismo, ¿sí? Para que usted se pierda. Para que usted se pierda. Y aquí el predicador le dio palabra, le dio mensaje a Pansul, le dio mensaje a Jerusalén. Le dijo, sí, esto fueron épocas de atrás. Es que todos vemos es desde Jesús para acá, pero es que la iglesia se inicia desde el comienzo del mundo, ¿sí? La iglesia de mi Señor, la iglesia de Dios. Dios se reserva una iglesia. Dios se reserva una iglesia, el que hizo el mundo, el que te hizo a ti, el que ha hecho todas las cosas, el que permite todas las cosas, ¿sí? No es que Dios no vea, Dios ve, ¿sí? Y si pasan es porque no llaman a Dios, si pasan es porque no claman a Dios. No es que Dios no se esté dando cuenta, hermano. Se está dando cuenta cuando usted se roba cualquier cosa. Él se está dando cuenta cuando usted insulta a alguien. Él se está dando cuenta cuando usted tramposea. Ahí está Dios mirándolo, hermano. ¿Sí? Usted dice, no, aquí estoy solo, aquí no hay nadie. Solo, ¿cómo vas a ver? Entonces, cuando Dios le habla a su conciencia, Dios le habla a usted, le profetiza a usted y le dice a usted tal, usted hizo, ¿sí? Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que si yo estaba solo? Yo estaba solo. Le dice, no, Señor, yo estaba con usted, le dice Dios, ¿sí? Le dice Dios. ¿Y por qué Dios no evitó que sucediera eso? ¿Ves? Porque usted no le dijo nada a Dios. Usted no le dijo, Señor, ayúdame, protéjame, cúrame, no permita que yo haga esto. Si usted lo dice así, pues Dios no lo va a hacer, que usted cometa esa maldad, eso que hizo. Pero Dios estaba ahí. Esto es lo malo, y en lo bueno Dios estaba ahí. Cuando usted obra en lo bueno, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios, hermano? Pues lo premia, hermano. Lo premia. Y usted ni cuenta se da. Porque ese es nuestro Rey, nuestro Dios. Así trabaja Dios. Eso venía trabajando el Señor desde el comienzo del mundo. ¿Sí? Se dije, no, pero ¿cómo que la iglesia? Caín y Abel, ¿sí?, presentaban holocausto a Dios, en holocausto, ofrenda a Dios, ofrenda, ¿sí? Si presentaban ofrenda, era porque había un acto espiritual delante de Dios, hermano, ¿sí? Un acto espiritual, donde usted le presentó una yuca que sembró Caín, y el otro le presenta un corderito a Dios. Y porque él la miró con más agrado, el Señor mira con más agrado el corderito y eso. Es que hay una diferencia, ¿sí? Una diferencia grande en que esa ofrenda la creó Abel, la hizo en su corazón, ¿sí? En su corazón.
como cuando usted guarda algo, ¿sí? Para alguien. Usted se va a llevarle esta chocolatina, ¿sí? A la novia, al novio, en fin. Y usted, así sea ya peso, pero usted la compró y tiene ese agrado, ¿sí? En regalársela a X persona. Usted la quiere regalar a ella, a él y todo. No es lo mismo comprar ahí para dar, ¿sí? Para quedar bien o por un acto, por lo que sea, no. ¿Sí? Sino con agrado. Entonces llegó esa persona y usted dijo, ay, mire, yo le guardé este dulcecito 15 días. Y yo me lo he podido comer, pero no, usted ansioso de darle ese dulcecito, ¿sí? Y se lo guardó hasta cuando vino, 15 días se lo dio. Qué agradable, hermano. Eso nació en el corazón de la persona. Y en Abel, la ofrenda nace en el corazón de Abel. ¿Para quién? Para el Ser Supremo, para nuestro Dios, hermano. ¿Sí? Para Él. Entonces la diferencia de la ofrenda, que el uno la hizo con amor y el otro no lo hizo con amor para presentársela a nuestro Dios. Y cuando fue a nuestro Dios y presentaron el holocausto, ¿qué pasa, hermano? Que ellos sabían que el Señor les escuchaba. ¿Sí? Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia que Dios se reserva, hermano. Por eso a la iglesia nosotros vamos a presentar culto agradable delante de Jehová, hermano. ¿Sí? La relación de hoy en día, hermano. ¿Ya? Por ahí uno escucha y dice que baja, que no sé qué. Hermano, gente, hermano, que la verdad, no, hermano, no tienen nada, ni una pizquita, hermano, de conocer a Dios, hermano. ¿Sí? Nada, hermano. Pero no importa, sí hay que predicar. Al menos esa persona protesta. Pero este pastor, este sacerdote, ¿sí? ¿Qué hizo? Castigar al profeta, castigar a Jeremías. Y Jeremías se cayó, dijo, venga, les leo para que entendamos un poco mejor. Dice, y entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad y todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes y de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, los tomarán y los llevarán a Babilonia. ¿Sí? ¿Por qué lo llevaban a Babilonia? Fue cuando hubo el éxodo, cuando callaron prácticamente la iglesia de Dios por 70 años, ¿sí? Llevaron cautivos, nadie va a proclamar de Dios, nada. Y eso era tremendo. Y los llevaron cautivos para Babilonia, y hubo un silencio, pero ya después Dios los saca, aviva su iglesia, y ellos salen otra vez a predicar. Y tú, dice, y tú, Pansur, y todos los moradores de la casa, iréis cautivos, entrarán en Babilonia, y allí morirás, y allí será entregado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Vean, este pastor profetizaba con mentiras y tuvo que pagar este Pansur, ¿sí? Y tuvo que pagar delante de Dios, hermano. ¿Sí? Cuando el pastor predica mentira, cuando el profeta predica mentiras, ellos se descarrean porque Dios no lo permite. Ellos se descarrean, ellos se enferman, ellos mueren arruinados, ellos mueren peor que un impío, porque la palabra de Dios no es un juego, porque lo que hablamos de Dios es un hecho, es real, ¿sí? Y aquí Jeremías se lamenta, ¿sí? Y entonces, viendo esto, dice, no, yo tengo que volver a predicar, porque él se desanimó, ¿sí? Dijo, no, vamos a predicar, vamos a seguir hablando de Dios. Y además Dios le insistía, ¿sí? Y dice,
me seduciste, oh Jehová, me sedujo, porque es que si no se predica, toda esta gente se muere, ¿sí? Todas estas iglesias, todas las personas del mundo se mueren, espiritualmente, hermano, se mueren, ¿sí? ¿Y de qué vale? ¿Sí? A Dios, ¿de qué valen los predicadores? ¿De qué vale la iglesia si no predica, si no habla al rey, si no se pierde usted, se pierde usted, se pierde usted, se pierden? Quiere decir que se mueren espiritualmente, hermano, sin conocer a Dios. Entonces, ¿por qué no predicarles? ¿Por qué no hablarles de Dios? Entonces, Dios le venía diciendo a Jeremías, eche para adelante, sí, mire lo que está pasando, mire lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, Jeremías se volvió como a animar, y le dijo a Dios, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, le dice, ¿sí? Más fuerte fue Dios en este predicador que él decía, no predico, y Dios le decía, predica, y Dios le ganó porque tuvo que predicar, tuvo que anunciar el reino, y que me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, dice el predicador, porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta, ¿sí? Lo afrentaban, como afrentaron a Jesucristo, le decían, ay, si su papá es Dios, pues bájelo de esa cruz, dígale que lo baje de esa cruz, ¿sí? Si su papá es Dios, dígale que venga y mate a todos estos que están apaleando a Jesús. Si su papá es Dios, pues, y así lo afrentaban, el día más afrenta, y así estaban afrentando al profeta por la palabra de Dios, ¿sí? Es que no solamente ustedes son enemigos de Dios, es que en esa época eran más fuertes y más corrompidos y más dañados los profetas, las personas que a los profetas los apaleaban, a los predicadores del Señor. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ¿sí? Él dijo, no, yo no me acuerdo más de Dios, yo no voy a predicar más, ¿sí? No voy a hablar más, ya estoy saturado, ya hablo y la palabra parece que nadie me escucha, pero eso pensaba él, ¿sí? Eso pensaba el predicador, y por eso quería callarse, quería descansar, quería ya no saber más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante había en mi corazón, dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, ¿sí? Traté de sufrirlo y no pude, ¿sí? Sentía el deseo de hablar de Dios, pero no he podido, ¿sí? No se decidía. Y hoy en día es lo mismo. ¿Cuántos hermanos conocen del Señor? ¿Cuántos hermanos se han ido para el pecado? Y aún así, en el pecado saben que Dios es real, que su palabra es poderosa, ¿sí? Y aún así quieren predicarle al compañero de trabajo, quieren predicarle a alguien. Pero hay algo, hermano, ¿sí? Que le impide, que es el pecado, hermano. Aún conociendo a Dios, hermano. Porque hay un fueguito en el corazón que cuando uno conoce a Dios, hermano, no lo puede dejar. Que cuando uno conoce el Evangelio, la palabra del Señor, hermano, eso es algo, hermano, que por dentro quema, hermano. ¿Sí? Quema, hermano. Quema. Y por eso que muchos llegan más tarde, después,
de que se han encochinado, después de que han hecho de su vida una vida desagradable delante de Dios, habiéndolo conocido, tarde que temprano vuelven al Señor, lo reconocen y saben que Dios es real y saben que Dios existe. Una vez iba yo con un amigo, un señor ya de edad, y yo recién convertido a Dios, y llegó por allá un obrero, ¿sí? Y me dice, adiós evangélico. Y yo me traté de poner como bravo, me sentí por esa palabra, porque lo tomaban como una ofensa. Y entonces yo me traté de poner como bravo, y el Señor que iba conmigo me dice, no se ponga así, ¿sí? Porque es la verdad. Usted es evangélico, usted predica a Cristo, el evangelio, es la verdad. Entonces yo dije, sí, claro, es la verdad, sí, es la verdad. Y le dije, bueno, ¿y usted cómo sabe esto? Dijo, es que mi mamá, sí, mi papá y mis hermanos son cristianos, ¿sí? Y le dije, ¿usted por qué no? Dijo, yo no sé por qué yo no he sido cristiano. Había algo, ¿sí? A menos dio testimonio, porque el Señor ese bebía, y la fiesta, y la rumba, y todo eso. Pero mire que por dentro él sabía del evangelio, ¿sí? Y él creía, pero le tocaba entrar a la iglesia, seguir a Dios. Estaba retirado, separado, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque es palabra profética, es palabra que rasga, es palabra que está por dentro del corazón de la vida, hermano, es Dios. Y así le pasó, ¿sí? Así le pasó a Jeremías, ¿sí? Así le pasó a Jeremías. Mi corazón, dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denuncia, dice, denunciémosle todos mis amigos, y miraban si claudicaría, si caería, todos estaban pendientes de él, ¿sí? Dice, no, ese se convirtió a Dios, se va a durar por ahí 5 años, ¿sí? No, ese por ahí al año está otra vez con la botella de aguardiente. Ese, por ahí ese porque dure, no, eso por ahí 3 años, ¿sí? En el evangelio. Ese sigue con las viejas, y ese no, esa no. Y así todo el mundo pendiente. ¿Cuántos años lleva en el evangelio? Y todos mirando a ver a qué horas cae, ¿sí? ¿A qué hora le sale el evangelio? ¿A qué horas peca, hermano? Si el diablo está ahí mirando, hermano. Llevo 37 años predicando este evangelio, y aún la gente cree que, ¿sí? Que a qué horas voy a caer, a qué horas hago cualquier cosa mala delante de Dios para acusar, ¿sí? Para decirse los unos a los otros. Le dije, ese no, ¿sí ve que ese no era de Dios? ¿Sí ve que ese no resistía? Porque es que allá es difícil, la iglesia del Señor es difícil. O sea, el mismo diablo predica, ¿sí? Y no, es que cuando esa gente se mete, es que allá sí está Dios, es que eso es con Dios, ¿sí? Ellos saben. Y aquí todos estos predicaban, porque decían, ¿será que cuando va a caer el profeta Jeremías? ¿Será que sí resistirá? Y pónganle cuidado, hermano. Esto no es para eso. Esto es para que usted se convierta a Dios. Es para que usted le abra el corazón a Dios. Esto es para que usted dialogue con el Señor, se haga amigo de Dios, y se tomen de la mano y andemos en Él, y andemos en la palabra, y dialoguemos con Dios y hablemos con el Señor. Esto es hacerse amigo de Dios. Esto es hacerse usted, tener a Dios como su papá, ¿sí?
¿Sí? Esto no es para ver cuándo cae el vecino, cuándo cae el hijo, cuándo cae la hija, cuándo caen aquellos que no se han convertido a Dios y que están como apostando. No, hermano. Despierte en el nombre de Jesús. Es un llamado de Dios, ¿sí? A entrar en su iglesia, a entrar en su camino, a reconocerle a Dios como el único y suficiente Salvador. Sí. Tomaremos de él nuestra venganza, dicen. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen trompezarán, Aida, y no prevalecerán, y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Vea, ahí se la está poniendo. Le está diciendo, usted se está volviendo enemigo de Dios, ¿no? Usted es de los que se burla del Señor. Usted es de los que se burla de la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces Jeremías le dice, ¿sí? Mire, es que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen trompezarán, o sea que ustedes van a caer antes y no prevalecerán, avergonzados en gran manera, dice, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sí? Les dice el predicador a los enemigos. Oh Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu vergüenza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Dios, porque ha libertado el alma del poder de mano de los enemigos. Ha libertado mi alma del poder, ¿sí? de mis enemigos. Vea a Jehová Dios respaldando a Jeremías, respaldando a la iglesia, ¿sí? Porque yo soy iglesia de Dios, usted es cristiano también, ¿sí? Usted tiene a Dios, usted es mi hermano, Dios lo está respaldando, Dios la está respaldando, claro que sí. Y usted que entra por primera vez, usted que escucha por primera vez, no tema, Dios te va a respaldar cuando uno es sincero de corazón, cuando uno le abre el corazón a Dios. Él sabe, Él conoce los pensamientos, lo que usted ha pensado, ¿sí? Lo que está pensando. Él sabe lo que va a venir para usted más adelante. Él sabe todas las cosas. Claro que sí. El fin no es separarlo a usted de Dios, no. El fin es unirlo a Dios. El fin es unirlo a la iglesia del Señor. ¿Sí o no? A la iglesia del Señor. Dice, maldito, Jeremías dice, maldito es el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Sí? Pues Jeremías, pues como ya era viejo, está maldiciendo algo que ya pasó, él ya había nacido. Maldito el día en que nací, sí, había sufrido harto, ya estaba para morir. Entonces dice, no, maldito es el día que nací. Bueno, ya había vivido, ya que maldito el hombre que dio nuevas a mi madre, el médico, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Dios y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre de mi madre, me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre.
ahí estaba el profeta Jeremías. ¿Cómo era el hombre de los lamentos? El hombre que no soportaba, el hombre que Dios llamó, pero él era muy débil para resistir, hermano, ¿sí? Para resistir, hermano, los avatares del enemigo, hermano. Todo pasa. Dios no nos deja llevar más carga de las que podemos soportar, ¿sí? Mas sin embargo predicó, mas sin embargo luchó, aun cuando se quejaba, ¿sí? Nosotros no nos tenemos por qué quejar del evangelio ni de Dios. Es un precio que tenemos que pagar, hermano, porque el galardón es grande, porque la bendición es enorme, porque la salvación, hermano, no se puede adquirir por nada. ¿Para qué? Dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastan en afrentas, ¿sí? Era que predicar en esa época no era fácil, ¿sí? Era que predicar el evangelio y presentar a Dios no es cosa fácil, hermano. El diablo no es de ahora, el diablo es desde los tiempos remotos que existe el mal, el pecado, la desgracia, hermano. Pero ¿qué detiene eso? Si no es la gloria de Dios. ¿Qué detiene eso, hermano? Si no es nuestro Rey. ¿Quién detiene eso, hermano? Si no son las oraciones de los santos, ¿sí? De aquellos que, redimidos, de aquellos que cada día buscan de Dios, vienen a Dios, de aquellos que cada día quieren servirle a Dios, trabajar para el Señor, para nuestro Rey, hermano. ¿Por qué no predicar este evangelio, hermano? ¿Por qué no decirle, esfuérzate, ¿sí? Y sé valiente, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará? Cristo te alumbrará, claro que sí, nuestro Rey. Oremos a Dios, démosle gloria al Señor en esta tarde por la enseñanza. Digan, sí, Padre, precioso, qué buen mensaje, Señor, tú tienes para cada uno de ellos, sí, para que entren a sus corazones, a su vida, para que conozcan que esto no es un fanatismo, Señor, es un precio que hay que pagar para poder andar en los caminos de Dios, en los caminos del Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Padre precioso Rey, glorifícate más, llénanos más, satúranos más, haznos diferente, Rey, en el nombre de Jesús. Sea mi Dios precioso, tocando vidas, corazones, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Claro que sí, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, hemos terminado estamos saludando a nuestros oyentes, también saludamos a los celuvoces, saludamos a YouTube. Claro que sí, este mensaje lo puede ver usted por YouTube, lo puede escuchar. Julio Medina, la voz de Dios, en YouTube. Claro que sí, qué rico. Saludamos a todos en general, claro que sí.